El libro de los Hechos, para todos aquellos que no lo conocen, está relatando los orígenes del cristianismo. Está contando cómo arrancó la iglesia hace algo así de 2000 años, ¿no? Y ahí vamos a ver que realmente suceden cosas realmente muy extraordinarias. Y estamos en un momento donde se está generando el proceso en el que se empiezan a convertir las personas que no son judías. Y hay toda una discusión al respecto de esto, de si Dios también le podía hablar a aquellas personas que no eran judías, y nos vamos dando cuenta de que sí, gracias a Dios. ¿Hay judíos acá hoy? ¿Hay algún judío acá? No. Bueno, evidentemente somos una iglesia de gente no judía, gracias a Dios por eso, y a través de esto empieza el evangelismo mundial, y es impresionante, ¿no?, que una fe que arrancó en Palestina hace 2000 años hoy, esté acá en la Argentina, en Buenos Aires, 2000 años después estemos hablando de este Jesús extraordinario. Bueno, estamos contando un poquito, el libro de los Hechos relata cómo comenzó toda esta historia. Bueno, vamos a ver que ahora a partir del capítulo 12 y a partir de fines del 12 y del 13 empiezan los primeros viajes misioneros. Pero antes de que empiecen a viajar por el mundo a contar qué es lo que hizo Jesús y qué es lo que hace Jesús y finalmente llegar a la Argentina para contarnos a nosotros qué es lo que hizo Jesús, vamos a ver que la iglesia es perseguida. Yo no sé si usted sabe, pero en muchas partes del mundo no sucede como aquí en la Argentina, de donde usted libremente puede decir que usted es una persona cristiana y está todo bien. Digamos, en algunos lugares, aún en el siglo hoy, en el siglo XXI, usted dice que es cristiano y te matan o te meten preso. No se puede andar por la calle libremente diciendo que uno cree en el Señor Jesucristo. Esto sucede hoy día, en algunas partes del mundo. Gracias a Dios en la Argentina esto no sucede, y hoy podemos estar acá teniendo un culto cristiano con las puertas abiertas de par en par, y no va a parar el ejército armado a llevarnos todos presos porque estamos adorando al Señor Jesucristo. Pero cuando arrancó la iglesia no era así. De hecho, la gente moría por decir ser cristiana. Usted debe haber escuchado hablar de Nerón. ¿Usted escuchó hablar de Nerón? Bueno, usted sabe que hay un lugar que todavía existe en Roma que se llama el Coliseo, ¿sí? El circo romano. Bueno, usted sabe que varios de sus hermanos se lo morfaron los leones ahí, ¿no? ¿Sabe eso? ¿O vio la película? Bueno, eso pasa más o menos por acá, por esta época. Si vos decías que eras cristiano, te agarraban los romanos, te llevaban al circo y te morfaban los leones. O te pasaban por las armas, te mataban a tus hijos. Y eso hizo que muchos cristianos tuvieran que huir, ¿no?, del lugar donde estaban, en Jerusalén. Y vamos a ver ahora que las autoridades deciden matar a los líderes cristianos. Es como si el gobierno de la Argentina mañana mandara un decreto y diga, bueno, vamos a matar a todos los líderes de la iglesia cristiana y me vengan a buscar a mí, al pastor Esteban, y nos lleven preso. Eso es lo que le pasa a Pedro en este momento, pero Dios lo libera de manera milagrosa de la cárcel, y vamos a leer el relato. ¿Le parece bien? Esa es la introducción. Dice así. De hecho tiene un título, ¿no?, ahí que dice: Pedro escapa, ¿cómo dice? Milagrosamente de la cárcel. Dice: en el tiempo del rey Herodes, hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de, ¿qué?, de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levaduras. Esto de la fiesta de los panes sin levaduras es la fiesta judía. ¿Qué pasó? Herodes lo mató a Jacobo, que era es el primero de los 12 apóstoles que muere. Jacobo es el primero de los 12 apóstoles que muere. Lo manda a matar a espada y lo agarra Pedro, pero como justo lo engancha en la época de la fiesta, ahí no se podía ejecutar a nadie por ley. Entonces, ¿qué hace? Lo mete preso, esperando que pase la Pascua, para después de la Pascua pasarlo por las armas, ¿no? Entonces dice, al ver el versículo 3, al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos, de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16. 16 soldados cuidando a Pedro, ¿sí? Tenían la intención de hacerlo compadecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué hacía?
oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Sí? Vamos a ver una historia de gente de poca fe. Por ahí una historia parecida a nosotros que podríamos catalogarnos. ¿Somos de mucha fe o de poca fe? ¿De mucha? Algunos dicen de mucha, otros dicen de poca. Está un poco opinado el tema, ¿no? Pero estos oraban fervientemente a Dios por él, ¿no? Dice, versículo 6, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados sujeto con 2 cadenas, ¿sí? Uno de los guardias vigilaba la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel le añadió, échate la capa encima y sígueme. Debía hacer frío afuera, por eso le decía que se abrigue. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel, ¿qué pasó? Lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme del poder de Herodes, que era el rey, y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en la cuenta de esto, se fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas, ¿haciendo qué? ¿Qué había en la casa de María? Una iglesia. Una iglesia, ¿eh? Los hijos de Dios orando. Donde están los hijos de Dios está la iglesia. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode o Rosa. Al conocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Lo dejó afuera, ¿no? Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía que era así, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entonces, entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con las manos, Pedro les hizo seña de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenle esto a Jacobo, a otro Jacobo. Este Jacobo que dice Pedro es Jacobo el hermano de Jesús, que era uno de los líderes de la iglesia también. Y a los hermanos les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto del paradero de Pedro. Claro, no entendían nada de cómo se había escapado. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo les tomó declaración a los guardias y los mandó matarlos. Después viajó a Judea de Cesarea y se quedó allí. Cuando un rey viajaba a Judea de Cesarea, habitualmente se iba de vacaciones, era el lugar donde vacacionaba. Así que después de haber matado a los guardias y de que se le escapó Pedro, ¿qué hizo? Se fue de vacaciones. Así funcionaba el rey en ese minuto. Pero quiero contarte algunas cosas interesantes de esto y después quiero sacar 3 conclusiones que me parecen muy buenas para nuestra vida de todos los días. La primera cosa que te quiero contar es que habitualmente cuando había un preso muy importante, había 2 guardias. Uno se quedaba en la puerta de la celda y otro le ponían una cadena en la mano derecha al reo y una cadena en la mano izquierda al soldado. ¿Por qué en la mano izquierda al soldado? Porque con la otra agarraba la espada, si se hacía el loco, le daba para que tenga, ¿no? Pero Herodes estaba tan inseguro de que Pedro se escapara, porque de hecho Pedro ya se había escapado milagrosamente de una cárcel. En el capítulo 5 de Hechos lo estudiamos hace unos meses. ¿Te acordás, Pedro, que cantaban en la celda? Bueno, el carcelero, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, Dios lo había liberado y Herodes había escuchado esta historia. Entonces dice, no, 2 guardias no, voy a mandar 16 guardias y no le voy a poner uno a la mano de Pedro, sino que le voy a poner un soldado en cada mano. Cuestión de que no se escape ni ahí. Y vamos a poner una guardia en la puerta de la celda, 2 soldados adentro que duerman con él, y otro en la puerta y no se va a escapar. Bueno, ¿se escapó? Sí, se escapó. Bueno, ¿por qué? Porque cuando Dios quiere hacer algo, por más que haya muchas cosas que lo quieran impedir, Dios lo va a hacer, ¿no? Y todos los que estamos acá, si vos pasás revista un poquito de la historia de tu vida,
aunque no lo quieras reconocer y aunque no lo quieras creer, Dios ha hecho milagros en tu vida. Y aún las personas que no tienen fe, las que niegan a Dios y las que no quieren saber nada con Dios, si tienen que ser brutalmente sinceras con ellas mismas, tienen que darse cuenta que, aunque no lo quieran reconocer, que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, muchas veces. Muchas veces ha hecho milagro en nuestros hijos, ha hecho milagro con nuestras vidas, nos ha salvado de peligro. ¿Cuántas veces dijiste, uy, mira, me zafé por un pelito? Zafé por un... No zafaste por un pelito, zafaste porque Dios te cuidó. Y si, mirá, justo el camión pasó y yo estaba distraído y zafé por un pelito de rana. No zafaste de casualidad. Dios te estuvo cuidando. Y así podríamos enumerar millones y millones y miles de historias de milagros en nuestra vida. Pero yo quiero hacer notar también una circunstancia bastante interesante que creo que tiene que ver con nosotros. Dice que había una iglesia que estaba orando por Pedro, ¿no? ¿Y oraba para qué? Para que Pedro fuese liberado. Pero cuando Pedro fue liberado, ¿lo creían o no lo creían? De hecho, hasta lo dejaron afuera. ¿Viste? Digo, vos estás loca, pero es Pedro, vos estás loca, le decían, ¿no? No puede ser. Y a veces nos pasa eso, ¿no? De que estamos orando por el milagro, y el milagro viene, pero somos tan incrédulos que aún con el milagro delante, no lo podemos creer, ¿no? Por eso hablaba de que hoy vamos a hablar de una historia de una iglesia con poca fe, pero de un Dios grande. Y yo tengo la primera conclusión de todo esto, que a pesar de que la iglesia tenga poca fe, nosotros tenemos un Dios grande. Y créalo, mi hermano. A pesar de que muchas veces nosotros nos movemos sin fe, tenemos un Dios grande. Ahora, dicho estas cosas, te quiero contar 3 cosas que me parece que pueden servirnos para nuestra vida de todos los días. Hay 3 ámbitos en esta historia en la que Dios se mueve con sorpresa, Dios sorprende. Y quiero invitarte a que los repasemos, estos 3 ambientes, estos 3 momentos en los que Dios sorprende, para que usted y yo nos dejemos sorprender por Dios. Y para que podamos ver a Dios obrando en nuestra vida, aun cuando todo indica que es imposible que Dios obre. Porque si Dios sorprende, es porque nuestra mente dice, no puede ser. ¿Sí? Esto no puede ser. Y el primer ambiente es el ambiente de la dificultad. Acá representado en este relato como la cárcel. ¿Pedro estaba pasando un momento de dificultad o no? Estaba complicado Pedro. Habían matado a uno de sus copastores, a Jacobo, lo habían matado, vinieron por él, lo llevaron preso, y no lo matan porque es Pascua, y él sabe que tiene que esperar los 3 días de la fiesta de Pascua, porque cuando termina la Pascua, lo van a matar. Digamos, sabe eso. Él está en una dificultad grave, está complicado. No solamente es así, sino que, aparte, le pusieron una guardia exagerada para evitar que él se pudiera escapar, con lo cual estaba más complicado todavía porque ni siquiera podía imaginarse que por ahí, decir, bueno, por ahí sus hermanos de la iglesia organizaban un grupo comando, iban a la cárcel y lo rescataban. No, porque estaba realmente muy, muy complicado. Así que el primer ambiente donde Dios sorprende es el ambiente de la dificultad. ¿Sí? Él está en dificultad. Está en la cárcel, está complicado. Y yo te quiero invitar a que vos pienses en algún momento en el que te hayas sentido, o tal vez te sientas, que estás en dificultades, que estás en problemas realmente, que estás atrapado y sin salida. ¿Se puede imaginar una situación así? ¿Le cuesta mucho encontrarla? ¿No? Algunos más, otros menos, pero le invito a que piense en una situación así. Bueno, yo quiero decirles algo, mis hermanos, querida iglesia, queridos hijos de Dios, el diablo va a usar los poderes terrenales para intentar detener los propósitos de Dios en tu vida. Toda la fuerza de los poderes terrenales lo va a usar para tratar de detener los propósitos de Dios en tu vida. Es lo que hizo con Pedro. El diablo usó toda la fuerza que tenía. Usó a Herodes, el rey,
Usó a los guardias, usó la cárcel, usó la tristeza de Pedro porque le habían matado a un amigo. Jacobo, vos acordate de esto, Jacobo, Pedro y Juan eran del círculo íntimo de Jesús. Eran los 3 discípulos que estaban más cerca de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Eran 3 amigos que estaban muy cerquita de Jesús. Ahora, ¿qué le pasa cuando él lo meten en la cárcel? Le matan a un amigo. Entonces, ¿el diablo qué usa? La tristeza, usa al rey, usa los guardias, seguramente lo fajaron adentro de la cárcel a Pedro, la tristeza y un montón de cosas. Todo lo que está a la mano del diablo, él lo va a usar, ¿sabes qué? Para encerrarte, para tratar de impedir que los propósitos de Dios se cumplan. Satanás no quería que Pedro predique, Satanás no quería que la iglesia se expanda, que otra gente conociera al Señor Jesucristo como lo conociste vos, como lo conocí yo. Entonces pone todo el poder de la oscuridad para detenerlo. Pero el Hijo de Dios cuenta con los poderes divinos, mi hermano. ¿Escuchó? Satanás va a usar todos los poderes terrenales para frenarte, para detenerte, para hacerte daño. Pero vos estás empoderado, estás lleno del poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y esta historia nos hace ver que cuando todo está perdido, para Dios no está todo perdido. Que cuando no hay soluciones, para Dios sí hay soluciones. Que cuando no hay salida, para Dios sí hay salida. Porque vos estás lleno del poder del Espíritu Santo. Así que cuando estés triste, cuando estés atrapado, cuando sientas que el diablo y todo el mundo se te pone... ¿Viste alguna vez cuando la gente dice el mundo se me cayó encima? ¿Escuchaste esa frase? El mundo se me cayó encima. Se me desmoronó el mundo. Ya está todo perdido, no tiene vuelta atrás. Bueno, yo te quiero decir algo. Hay esperanza en Dios. ¿Lo escuchó? Decíselo al que tenés al lado. Hay esperanza en Dios. No te preocupes. Hay esperanza en Dios. Gracias. Hay esperanza en Dios. Cuando esté todo perdido, hay esperanza en Dios. Cuando no veas la salida, hay esperanza en Dios. ¿Lo crees? Así que el diablo va a poner toda la fuerza para detenerte, pero no te olvides que Dios está con vos. Te quiero leer un pasaje, quiero que lo escuches. Está en el capítulo 8 de Romano. Presta atención. Dice así: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está de tu parte, ¿quién puede estar en contra tuya? ¿Quién puede estar en contra tuya? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que cuando esté todo oscuro, cuando estés sin salida, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Hay un segundo ambiente en el que Dios sorprende. Claro, acá en la dificultad Dios sorprendió y ¿qué hizo? Lo sacó de la cárcel. Pero hay un segundo ambiente que casi pasa desapercibido en el relato, donde Dios también sorprende. Es el momento en el que el ángel lo saca a Pedro y van caminando por la calle. Dice que hacen un par de cuadras y ¿qué pasa con el ángel? El ángel se va. ¿No? Bueno, para mí ese es un mensaje también. Porque ahí me habla de lo cotidiano. La calle, ya no está en dificultades, ya no está en la cárcel. ¿Está dónde? Está en la calle, está libre, en el día a día. Y en ese momento, cuando él se supone que está siendo protegido por ese ángel que lo hizo zafar, qué sé yo, cuando ya está en la calle, ¿el ángel qué hace? Sorprendentemente lo deja solo.
Y Dios sorprende en lo cotidiano. ¿Por qué Dios sorprende en lo cotidiano? Porque Dios no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. ¿Pedro se sabía mover en la calle? ¿Sí o no? ¿Pedro sabía ya llegar hasta la iglesia donde tenía que ir? ¿Necesitaba que lo lleven de la mano? Dios no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Yo muchas veces escucho y dice, bueno, Dios no me bendice. Y yo le digo, hermano, ¿usted pudiendo venir a la iglesia ha venido a la iglesia? Y no. ¿Usted pudiendo haber separado un tiempo en su casa para orar, ha estado orando? Y no. ¿Usted pudiendo separar unos minutos en su casa para leer la Biblia, estuvo leyendo la Biblia? Y no. Y Dios no me habla. Es que, ¿sabe una cosa? Dios no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Dios va a hacer con usted el milagro. Dios te va a sacar de la cárcel, te va a liberar de los guardias, te va a libertar del rey Herodes, va a ser el milagro extraordinario, pero lo ordinario, lo de todos los días, lo cotidiano, esta es la sorpresa de Dios. Dios te va a dejar que lo hagas vos. Dios no va a hacer por usted lo que usted tiene que hacer. Es que Dios a mí no me bendice, es que Dios a mí no me habla, es que Dios no trata conmigo. ¿Usted está buscando a Dios? ¿Usted está orando a Dios? ¿Está leyendo su palabra? ¿Está congregando? ¿Ha perdonado a su hermano? ¿Ha disculpado la agresión de su hermano? ¿El pecado de su hermano contra usted? ¿Lo ha liberado a su hermano? ¿Ha hecho eso? ¿Usted quiere que Dios le hable? Dios no va a hacer nada que usted tenga que hacer. Mire, le voy a contar una historia. Uno de los últimos milagros de Jesús por los cuales ya les llena hasta la coronilla a los religiosos de Judea, que finalmente casi por ese motivo lo terminan llevando a la cruz a Jesús, es la resurrección de una persona que se llama Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús, ¿sí? De hecho, es el relato en el que Jesús llora frente a la tumba. ¿Se acuerdan? Quizás recuerde la historia. Jesús llega a la tumba de su amigo que hacía 4 días que había muerto, y es el único lugar en la Biblia donde relata que Jesús llora, ¿no? Y Jesús llega ahí, ante la tumba de su amigo, llora, y la hermana le dice, bueno, Jesús, si vos hubieses estado acá, mi hermano no se hubiese muerto. Jesús le dice esas famosas palabras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Entonces Jesús llora, ve a todos conmovido y va a obrar el milagro de la resurrección, lo va a levantar de entre los muertos a Lázaro. Hacía 4 días que estaba muerto, podrido, hacía olor ya. Y en un minuto Jesús sorprende a todo el mundo y le dice, bueno, muchachos, saquen la piedra, porque él estaba como una suerte de nicho, ¿no? Porque la gente antes las enterraban en las cuevas y ponían una piedra. ¿Te acordás que a Jesús también lo ponen en una cueva y le ponen una piedra? Bueno, a Lázaro era la costumbre de enterrar hacia la gente, como en un nicho. Entonces estaba en una cueva y había una gran piedra y Jesús dice, sorprende a todo el mundo y le dice, saquen la piedra, ¿no? Y ahí le dice, no, pará, Jesús, no vamos a sacar la piedra porque ya hace 4 días que está muerto, ya huele mal. Jesús dice, insiste, saquen la piedra. ¿Y qué hace la gente? Va, saca la piedra, Jesús grita con toda su fuerza, Lázaro ven fuera y Lázaro resucita. Bueno, si Jesús tenía poder para levantar un muerto, ¿tenía poder para sacar la piedra? ¿Podría haberlo hecho? De hecho, cuando Él resucita, ¿no quita Él mismo la piedra de la tumba? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué Jesús en la historia de Lázaro no quita la piedra y se la hace sacar a las personas? Porque Dios no va a hacer lo que pueden hacer las personas. ¿Las personas podían levantar un muerto? No, ese es trabajo de Dios. Pero quitar la piedra, sí. Hermano, ¿cuántas piedras tenés en el zapato? ¿Entendés la figura, no? ¿Viste cuando tenés una piedra en el zapato molesta?
Bueno, ¿cuántas piedras tenés en el zapato, hermano? No, Dios no mandó un ángel a sacarme las piedras del zapato. Hermano, agachate, sacate las piedras del zapato. Dejá el pecado que estás haciendo, empezá a leer, vení a la iglesia, sacate las piedras de los zapatos. Dios no va a hacer lo que vos podés hacer. La tercera cosa en la que sorprende Dios, la primera es en la dificultad, la segunda en lo cotidiano. ¿Sí? En lo cotidiano. A ver, Dios no te va a llenar la billetera de dinero para llegar hasta fin de mes si vos no te levantás y vas a laburar. No va a ser el milagro, Dios, de que si vos te levantaste, 15.000 pesos. No va a pasar. Estaría buenísimo, pero no va a pasar. Usted se va a tener que levantar toda la mañana de su vida y va a tener que ir a laburar porque Dios no va a hacer. A ver, cuando vos te vayas a laburar, Dios te va a bendecir y te va a dar un mejor laburo y eso sí, pero Dios no va a hacer lo que te toca hacer a vos. Porque lo que nos toca hacer a nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Se entiende? Dios es sorprendente en eso también. Bueno, muy bien. Y la tercera cosa, el tercer ambiente donde Dios sorprende, es en lo espiritual, ¿no? Dios sorprende en la falta de fe, en la iglesia. ¿La iglesia qué hace? Señor, por favor, liberalo a Pedro, que lo van a matar. Faltan 3 días para la fiesta de la Pascua, termina la Pascua. Y lo van a matar igual que lo mataron a Jacobo, por favor, liberalo, por favor, tuc, 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 tocan la puerta. Es Pedro, no puede ser, estás loca. ¿No? Funciona así. Y esto que nos causa gracia, es como funcionamos como iglesia. Muchas veces estamos orando por el milagro, creyendo que es imposible, que Dios no lo va a hacer. Yo oro, pero Dios no lo va a hacer. ¿Viste? Estamos como con esa cosa. Y ahí tiene sentido lo que dice Jesús. Vos sabés que Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No está hablando de los incrédulos, Está hablando de la iglesia. Cuando vuelva Jesús, viste que nosotros decíamos, estamos esperando a Jesús y por ahí viene cuando estamos celebrando la cena. Cuando venga, ¿nos va a encontrar lleno de fe? ¿O vamos a ser como la iglesia esta que oraba a Pedro, que por favor, Señor, sacalo a Pedro, por favor? Y cuando Pedro está, no lo creen, ¿no? Y Dios sorprende en el terreno espiritual, porque a pesar de nuestra poca fe, Dios honra nuestra fe. Dios valora, ¿sabes qué? La dependencia de sus hijos. Y siempre honra su fe, aunque sea poca. ¿Sabés qué está valorando Dios? Que la iglesia, aunque tiene poca fe, ¿sabés qué está haciendo? Está orando. Está orando. Está clamando. Aunque no tiene fe, pero está clamando. Y Dios valora la dependencia. Ellos saben que no hay otra solución. Digamos, a Pedro lo matan a no ser que Dios intervenga. ¿Viste cuando decís, está en las manos de Dios? Ya no hay más nada para hacer. Está en las manos de Dios. Bueno, a no ser que Dios intervenga, a Pedro lo matan y están orando, aunque no creen que Dios va a intervenir. Ellos están orando y Dios valora la dependencia de sus hijos. Así que mi hermano, aunque tengas poca fe, yo te quiero invitar a ¿qué? A que ores. Orá, porque Dios va a honrar tu dependencia de Él, aunque tengas poca fe. Vos sabés que hay una historia de un hombre con poca fe que le pedía a Dios que le sanara un hijo. Hay una historia ahí que le traen a un nene que tiene problemas y qué sé yo, y está endemoniado, y Jesús le pregunta al padre, ¿pero vos crees que yo lo puedo hacer? Y el hombre casi que no se atreve a decirle que no, pero le dice, ayúdame en mi poca fe. Digamos, casi que no creo que vos, el Hijo de Dios, lo podés hacer, pero aunque sea poquita mi fe, ayúdame, ¿no? Y Dios valora eso, que aunque tengas poca fe, aunque veas que está todo negro, aunque veas el cielo totalmente cubierto, creas que hay un Dios arriba de la tormenta. Lo creas definitivamente. Es decir, que Dios sorprende aún en nuestro terreno espiritual, que cuanto más creemos que somos personas que agradan a Dios, en realidad estamos re faltos de fe, ¿o no? ¿Sí o no? Y venimos acá y le ponemos un montón de garra y venimos y escuchamos la palabra de Dios y queremos hacer un montón de cosas, pero somos flojitos en la fe, ¿o no? Pero yo te quiero invitar a que creas que este Dios va a honrar tu fe aunque sea poca. Porque Dios te va a sorprender. Así que estos 3 son los ambientes en los que Dios sorprende. Dios sorprende en la dificultad, que aunque tengas a todo el mundo en contra, aunque el mundo se te venga encima, el Hijo de Dios tiene el poder de Dios en nuestra vida. Dios sorprende en lo cotidiano con un Dios que nos llena de poder, pero aparte nos invita a hacer lo que tenemos que hacer.
hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios sorprende en el terreno espiritual, en la iglesia, cuando Dios valora la dependencia de sus hijos y honra nuestra fe, aunque nuestra fe sea poquita. Así que Dios quiere sorprenderte, mi hermano. Y Dios quiere bendecirte todos los días. Carlitos, Dios quiere sorprenderte y bendecirte todos los días. Decíselo a tu hermana. Dios quiere sorprenderte y bendecirte todos los días. Decíselo. Dios quiere sorprenderte, bendecirte todos los días. No te preocupes. Dios quiere bendecirte, sorprenderte. Déjate sorprender, porque Dios te ama. Dios te bendice, Dios te va a sorprender. Cuando estés en problemas, Dios va a salir a tu encuentro. Cuando estés en lo cotidiano, Dios te va a dar fuerzas para hacer lo que tenés que hacer. Cuando estés en la iglesia, Dios va a honrar tu fe, aunque sea poca. Aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él. Esforcémonos en amarlo cada día más, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga, que tengas una gran semana. Que Dios te bendiga un montón.